Y ya estamos grabando. Vale. Bueno, pues en la clase de hoy lo que vamos a ver es la última parte del temario de sistemas de representación, que es la parte de ángulos inversos. Ese es el guión de la clase de hoy. Tenemos ángulos con rectas o planos, que estamos buscando a su vez, si rectas o planos, y podemos tener una condición angular simple o una condición angular doble. Mario, sobre el examen no, todavía no se ha dicho nada importante. Cuando tengamos más información os lo haremos llegar. Ya al final de la clase explico la prueba que vamos a hacer y vamos viendo. Entre tanto, vamos a concentrarnos en el temario de hoy. Entonces, la idea es, nosotros podemos definir un elemento, pues hasta ahora lo hemos definido por puntos de paso, por ejemplo, hemos definido un plano por 3 puntos, etcétera, etcétera, pero también podemos definirlo por una serie de condiciones angulares. Podemos decir, bueno, pues cuál es el ángulo que forma este plano con respecto al plano del suelo. Y esa es una de las condiciones que estamos dando. Entonces, tenemos que intentar ver qué podemos hacer para definir ese elemento en función de esas condiciones angulares que proporcionamos. Entonces, vamos a ver un pequeño GeoGebra que nos vale de figura de análisis, que es este de aquí. Fijaros que ya hemos hecho algún que otro problema de condiciones angulares. Si nos vamos en uno de los primeros ejercicios de sistemas que hicimos, nos daban un segmento y me decían que tenía que formar un determinado ángulo con uno de los planos de proyección y me daban simplemente una de las proyecciones del segmento y yo tenía que determinar la otra proyección del segmento. ¿Vale? Pues ese problema en el fondo era un problema de ángulos inversos, un problema en el que me daban una condición angular, me daban otro par de condiciones y yo tenía que determinar la recta que cumplía esa condición. Entonces, lo que quiero que veáis es que, por ejemplo, nosotros podemos tener condiciones angulares con dos tipos de condiciones angulares. Podemos tener condiciones angulares con un plano, fijaros que yo tengo una condición angular con este plano de aquí abajo, o podemos tener condiciones angulares con una recta, en este caso esta recta de aquí que voy a colocar en verde y bien gruesa, ¿vale? De hecho no, en rojo porque es una normal. Nosotros podemos tener una condición angular con el plano o una condición angular con la recta. Y fijaros que ambas condiciones son completamente equivalentes. Si yo estoy diciendo que estoy formando 35 grados, o 30 por aquello de no poner un número raro, 30 grados con una recta, es exactamente lo mismo que decir que estoy formando 60 grados con un plano que sea perpendicular a dicha recta. Y viceversa, si os digo que quiero formar una recta, este segmento S, que forme 60 grados con este plano de acá, es lo mismo que decir que estoy buscando una recta que forme 30 grados con la normal a ese plano. ¿Vale? Esas dos condiciones son completamente equivalentes. Entonces, si yo tengo una condición de angularidad y de, vale, pues estoy buscando una recta que forme 30 grados con esta recta de acá y además pase por este punto A, pues fijaros que yo tengo todas estas rectas que cumplen esa condición. Todas estas rectas cumplen que forman 30 grados con la recta AB. Y al mismo tiempo que cumplen que forman 60 grados con el plano perpendicular a AB por el punto B o con cualquier plano perpendicular a AB. Bueno, pues todas estas rectas lo que están describiendo es un cono. Nosotros lo que tenemos es ese cono de ahí. Entonces, si os fijáis, lo que estamos diciendo es que todas estas rectas de aquí están contenidas, son generatrices de ese cono que yo estoy viendo ahí. ¿Vale? La cuestión es que yo lo que estoy pintando aquí es simplemente un trozo de ese cono. Ese cono en realidad, pues igual que la recta, no solamente ese segmento, sino que es una recta infinita, pues si yo cojo esa recta y me fijo realmente qué describe, lo que está describiendo es el cono al completo. ¿Vale? Nosotros lo que estamos describiendo ahí es ese cono completo que tiene dos hojas, es infinito, etcétera. Lo que pasa es que normalmente pues restringimos nuestro cono y nos limitamos a representarlo de una determinada manera para evitar tener pues, una figura infinita. ¿Vale? Entonces, fijaros que las rectas que forman una determinada condición angular lo que hacen es ser generatrices de un cono. Exactamente igual, yo puedo considerar un plano que forma una determinada condición angular. Entonces, yo tengo todos estos planos y todos estos planos forman pues, 60 grados con el plano gris y forman 30 grados con la recta rosa. Y todos estos planos, la condición que cumplen es que tienen esa recta, que es una generatriz del cono, como recta de máxima condición angular con respecto a este plano gris de aquí abajo. ¿Vale? Entonces, tenemos dos tipos de condiciones, condición con respecto a un plano, condición con respecto a una recta, y nos pueden estar pidiendo
dos tipos de figuras, o bien una recta que cumpla las condiciones, o bien un plano que cumpla las condiciones. Bueno, con respecto a qué nos está dando la condición, si con respecto a un plano o con respecto a una recta, fijaros que es completamente equivalente. Me da exactamente igual. Yo lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues me acostumbro, por ejemplo, a trabajar con rectas, que puede ser lo más cómodo, y entonces digo, bueno, pues si me dan una condición con respecto a un plano, simplemente hago una paralela, o sea, hago una perpendicular al plano y hago la condición con respecto a esa recta. O si me gusta más trabajar con planos, pues al revés, calculo el plano normal y ya está. La siguiente cuestión es que para poder trabajar con estos problemas, fijaros que yo no puedo trabajar con el cono en esta situación. Si yo tengo el cono en esta situación, yo no voy a poder operar con él. Este punto C que yo estoy viendo aquí está describiendo una elipse. Y nosotros sabemos que no podemos operar de manera sencilla con elipses. Para poder trabajar con estos problemas, lo que voy a tener es que acabar llegando a una vista como la que tenemos aquí. Tenemos que asegurarnos que colocamos nuestro plano en nuestro problema en una posición favorable, de tal manera que veamos el cono en una de las vistas como una circunferencia y en otra de las vistas como un triángulo. Eso quiere decir que tenemos que mirarlo desde arriba para ver la circunferencia y tenemos que mirarlo de tal manera que el plano que contiene a la base del cono se vea proyectante. Una cosa así, ¿vale? Y entonces de esta manera, pues efectivamente, esta vista de aquí es la que estamos viendo y la otra vista desde arriba, nosotros solamente vemos este cono, la base del cono, como una circunferencia. Entonces, ese va a ser siempre, si el problema no nos lo dan en una posición favorable, ese va a ser siempre nuestro primer paso. Tenemos que asegurarnos de que vemos los conos en una posición favorable, porque si no, no podemos trabajar con ellos. Vale, la siguiente cuestión es que fijaros que cuando yo estoy hablando de condiciones angulares, las condiciones angulares no implican pertenencia. ¿Qué quiero decir con eso? A mí me están diciendo que busque una recta que forme 30 grados con esta recta que me han dejado en rojo, ¿vale? Yo tengo esa recta ahí y me están pidiendo que busque una recta que forme esa distancia, 30 grados. Bueno, pues lo que quiero que veáis es que esta otra recta de acá, un segundo. Bueno, pues después de este inciso tan raro, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Lo que decíamos, tenemos dos tipos de condiciones, o bien una condición angular con una recta, o bien una condición angular con un plano. En cualquier caso, el hecho de que a mí me den una condición angular con esta recta roja, me dicen tienes que buscar una recta que forme 30 grados con esta recta roja, recordad que dijimos que el ángulo que forman dos rectas no depende de que las rectas se corten, es simplemente el ángulo que forman sus direcciones. De tal manera que si yo tengo, porque esto no me está tocando, no me está dejando tocar las herramientas, genial. Darme un segundo que cierro y vuelvo a abrir porque no sé qué le pasa. Este no es el ejercicio del cuaderno, ¿no? Ahora mismo lo que estoy haciendo es explicando la teoría. Luego ya haremos algún que otro ejercicio del cuaderno. El problema que tiene es que el cuaderno, por algún motivo, no tiene los ejercicios digamos que no de más sencillo a más complicado. Entonces, pues vamos a hacer un par de ejercicios primero y luego pasaremos a ejercicios del cuaderno. Lo que os estaba pretendiendo decir, ¿esto ya vuelve a funcionar? Sí, esto ya vuelve a funcionar. Es que yo tengo una condición angular, la que habíamos dicho de 30 grados con el ángulo de arriba. Si yo hago una paralela a esta dirección por esta recta de aquí, esta recta que yo tengo aquí en el espacio también cumple la condición de que tiene la misma condición angular con respecto a esta recta, a esta normal al plano rojo, ¿vale? A pesar de que no la corta, no intersecta, está completamente lejos, pero sin embargo también cumple la misma condición angular. Todas estas rectas, todo este otro cono, también cumple la misma condición angular. Entonces, fijaros que nosotros tenemos que tener dos cosas. En primer lugar, una condición angular y en segundo lugar tendremos que tener algún tipo de punto de paso o condición equivalente. Entonces, si yo tengo una condición angular y un punto de paso que es A, pues entonces el conjunto de rectas que me valen son esas de ahí, las rectas que tengo en rojo. Si me dan la condición angular con esta recta roja y el punto de paso que me dan es H, pues entonces el cono que tendré será el cono que tenga como vértice H. Pero esas son las dos condiciones que yo voy a tener.
Más o menos, ¿se entiende? Lo mismo pasaría que si yo tuviera un plano. Si yo hago un plano que sea paralelo a este de acá, pero por H, pues también cumple la condición angular adecuada con respecto al plano gris y cumple la misma condición angular con respecto al segmento este que yo tengo en rojo. Esos dos elementos son equivalentes. Bueno, vamos a pasar ahora a hacer algún que otro ejercicio en pizarra. Entonces, compartimos la pizarra. Y vamos a empezar con los ejercicios más sencillotes. Esos son los ejercicios de condiciones angulares simples, en los que a mí me dan, por ejemplo, una condición angular y un punto de paso. Esto es exactamente igual, el primero que vamos a hacer es, de hecho, exactamente igual a uno que ya hicimos, que es el SR, a ver si lo veo, el SR17, ¿vale? Recordar que en el SR17, que lo teníamos aquí, al final lo que nosotros hicimos fue esto, estamos generando, tenemos nuestra altura, tenemos la base de nuestro cono y al final tenemos estas dos posibles soluciones que cumplen la condición. Bueno, lo que vamos a probar ahora es, vamos a hacer un ejercicio, primero vamos a hacer el de la recta y de hecho lo voy a hacer con la otra cámara a ver qué tal funciona. Vamos a esta cámara de aquí y vamos a hacer este ejercicio de acá, ¿vale? Es el SR56, la primera parte. Entonces, fijaros que aquí me están dando un cubo, olvidaros del cubo, el cubo no me cumple, o sea, no tiene ningún tipo de funcionalidad en este ejercicio, simplemente lo quiero ver aquí. Contadme qué tal se ve la cámara esta tiene autofoco, con lo cual puedo enfocar a voluntad y si hay algo que se ve un poco mejor o un poco peor, pues lo podemos tocar un poco. Esta se ve bastante mejor. Se ve mejor que la otra, sí. Bueno, la cuestión es, bueno, ya iré probando de una a la otra. A ver, tenemos ahí esta iluminación y ya está. Venga, entonces tenemos que buscar cuál es la recta que forme 45 grados con el eje vertical S1. Este S1 no me lo han indicado más que en esta figura 3D y lo que yo me doy cuenta es que, bueno, pues este S1 tiene que estar aquí, o sea, es esta recta de aquí abajo, ¿vale? Por lo tanto, es la arista de atrás del cono y es la que contiene A' a segunda. Entonces, este eje es 1. Aquí tendremos su 1 segunda. Y mirando desde arriba, esta recta de aquí será exactamente igual a S1'. Ahí tenemos nuestro eje. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es tenemos que pintar nuestro cono. Nuestro cono sabemos que, como lo que he dicho antes, nosotros tenemos que asegurarnos que en una de las proyecciones veamos el cono como una circunferencia y en otra de las proyecciones veamos el cono como un triángulo. La condición para poder decir eso es que tengamos el eje del cono de punta en una de las vistas y en verdadera magnitud en otra de las vistas. Bueno, pues afortunadamente aquí directamente ya me han colocado las cosas en esa posición favorable. Entonces, lo que tengo que saber yo para ver cuál es un cono de 45 grados, si son 45 grados, sé que el radio de la base del cono tiene que ser igual a la altura del cono. Es decir, yo puedo pintar aquí directamente la base del cono y tiene que tener este aspecto de acá. No la pinto entera, pinto solamente un trozo y ya está. ¿Vale? Esa va a ser la base del cono, la circunferencia de la base del cono. Y a su vez, pues el cono se verá así. Una vez más, podría pintar el cono al completo. Venga, voy a hacerlo para que no quede problema. Cogemos esta distancia de acá, la llevamos para acá para arriba. Y lo que hacemos es pintar la base del cono al completo. Tenemos ahí. Ya tenemos nuestro cono representado. ¿Vale? Y ahora, estamos buscando una de las generatrices de este cono. Fijaros que me dan a mí este segmento y en la figura de análisis me han indicado que yo estoy buscando una recta cuyo punto de corte queda en el interior de la base de este cubo. Y ahora lo que sé yo es que tiene que ser paralela a este plano proyectante. Pues lo único que hago es llevarme una paralela a ese plano proyectante. Cojo esta dirección de acá, me la llevo al vértice A, que es por donde sé que pasa la recta,
y yo tengo ahí la proyección prima de la recta A, la proyección segunda, perdón, de la recta A que me están pidiendo, ¿vale? Esta base me ha quedado un poquito regulera, voy a pintar un poco mejor. ¿Visto? Yo ya tengo la proyección segunda de esa recta, de tal manera que me quede paralela a este plano proyectante y de tal manera que pase por el punto A, que es la condición que me han dado. Ahora, ¿qué sé yo? Si esta recta es una de las generatrices del cono, eso quiere decir que este punto de aquí, que voy a llamar, por ejemplo, B, está colocado en la circunferencia de la base del cono. Entonces, si yo me llevo ese punto B a la otra proyección, sabemos que ese punto B se corresponde con ese punto B segunda se corresponde con ese punto B', porque B pertenece a esta circunferencia de la base. B pertenece a esta circunferencia de la base. ¿Vale? Y de esa manera acabamos llegando a la otra proyección de la recta A. Voy a pintar solamente el segmento y tenemos esa proyección A'. Entonces, este es el problema más sencillo que me pueden dar de ángulos inversos. Me están pidiendo una recta y me están dando una sola condición angular para dicha recta. ¿Vale? Vamos a comprobar el enfoque. Ahí, yo creo que es como mejor está. Y lo que vamos a hacer es otro experimento que quiero probar aquí, más o menos. Vamos a coger esta imagen de aquí y ahora os la voy a poner en el chat para que tengáis también este elemento. Voy a ver si logro hacerlo más o menos rápido para no perder demasiado tiempo en este proceso. Y joder, pues no va demasiado rápido. Bueno, a lo mejor lo que hago es... Nah, no os lo voy a... recordármelo, si os parece buena idea que os mande esas fotos, me lo decís y os los paso al final de la clase, porque parece que no, el Teams no me está dejando que os lo suba inmediatamente. Si no, podemos hacer nosotros también pantallazo con recortes de Windows y lo podemos tener Sí, guardado. es que lo que mola de esto es que elimina el parallax y te lo pone directamente en proporciones. Me encanta. Pero bueno, sí, efectivamente, lo que veáis. Si no, os las paso al final de la clase y ya está. ¿Visto si le quitáis el disfrute a Fernando. Claro, que es que mola. Ya que me he comprado una cámara nueva, que lo mío me ha costado, pues la aprovecho. ¿Visto este primer ejercicio? ¿Algún problema con él? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer otro ejercicio parecido y lo que pasa es que si me decís que se ve mucho mejor aquí, lo voy a hacer, voy a coger papel en sucio. ¿Esto es papel en sucio? Sí, es papel en sucio. Y vamos a hacer otro ejercicio parecido, pero ahora lo que me van a pedir es un plano, ¿vale? Entonces, a mí lo que me van a dar es, me van a decir, bueno, pues yo tengo aquí un punto A segunda y un punto A'. Y me vuelven a dar un eje con el cual tengo que formar un determinado ángulo. Pues me dan este E segunda y aquí esto coincide con E'. ¿Vale? Y ahora lo que me dicen es que me dan también otro punto de paso aquí. Y vamos a intentar que esto cumpla las leyes de la proporción aquí. Y pasamos este punto de aquí, B'. Entonces, me están pidiendo, voy a quitarme esto, que molesta más que otra cosa, me están pidiendo un plano pi que contenga a A y a B, ¿vale? Y me están pidiendo además que el ángulo entre pi y E sea igual a 45 grados. Vamos a empezar con cosas sencillotas, ¿vale? Un problema parecido al que estábamos trabajando antes. Tengo una sola condición angular, me están diciendo que el ángulo que forma el plano pi que me están pidiendo con la recta E son 45 grados y me están dando ya
una de las rectas que me definen el plano. Yo sé que el plano que yo estoy buscando tiene que contener necesariamente a esta recta R. Tengo aquí R segunda y tengo aquí R'. Y lo que digo es, bueno, pues yo sé inmediatamente que R pertenece a pi. Tengo parte de mi solución, la tengo ya hecha. ¿Pero qué tengo que hacer? Yo tengo que decir, bueno, pues de todas esos planos que contienen esa recta, lo que yo necesito es buscar uno que sea tangente al cono del que estábamos hablando. Vuelvo un momentito al GeoGebra. Tenemos este GeoGebra de aquí y yo voy a tener aquí, voy a quitarme el plano y la recta, voy a tener aquí un ángulo de 45 grados. Yo voy a tener, voy a borrar esto, y voy a tener, imaginaros que el otro punto que me han dado es este punto H. Bueno, pues yo ahora lo que estoy interesado es en un plano que contenga a esa recta que yo tengo aquí. Tengo esta recta en el espacio. Voy a ponerlo un poquito para aquí adelante, para que se parezca un poco al anunciado que he hecho yo. Tengo esa recta en el espacio y ahora lo que yo quiero es determinar el plano que, conteniendo a esta recta, sea tangente a este cono. Entonces, si yo me fijo en los posibles planos que yo tengo por aquí, pues tengo planos por A, por este punto H y por cualquier otro punto que yo tengo acá. Tengo distintos planos en función de qué punto coja yo. Tendré distintos planos por acá. Al final lo que voy a hacer es decir, bueno, pues si yo cojo la intersección entre ese plano cualquiera y el plano gris de la base, y lo que hago es que esa recta intersección sea tangente a la circunferencia que forma la base del cono, entonces este plano de aquí será tangente al cono y por lo tanto cumplirá la condición angular que me están pidiendo. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger, vamos a construirnos el cono con un plano horizontal, el que sea, vamos a determinar la base de ese cono y desde ahí vamos a tener esas tangentes. Fijaros que tendremos dos soluciones, una por este lado y otra por este otro lado. Tenemos una tangente por un lado y otra tangente por otro lado hasta determinar los dos planos que cumplen las condiciones angulares. La recta E es como la recta AH, ¿no? En GeoGebra. A ver, déjame porque me he perdido. La recta... La que tenemos en el ejercicio. A ver, en el GeoGebra esta recta de aquí, que yo tengo en el espacio, sería la recta R. ¿Vale? Esta recta, lo que no sé es ni siquiera si veis la etiqueta de la recta R. Esta recta es la recta A, voy a llamar a este punto B, B sub 0, ¿vale? El B que tenemos en el enunciado que tenemos ahí. Entonces, tenemos una recta por A y por B, tenemos esta recta R en el espacio y lo que nosotros tenemos que determinar es esta recta T, que es la tangente a la base. ¿Vale? Vale. Gracias. Pues venga, volvemos a la cámara. Y lo que tenemos que escoger primero es, pues vamos a escoger un punto, una base. Necesitamos escoger primero qué plano horizontal vamos a utilizar para trabajar. Fijaros que a mí me da lo mismo. Yo tengo un conjunto infinito de planos. Para cualquiera de esos planos que yo coja, pues la intersección con la recta R va a ser una diferente y no tengo mayor preferencia sobre una o la otra. Voy a coger un plano, pues podría coger este que esté a la altura de B, pero voy a coger uno un poquito más abajo, por aquello de dejarme un poquito más de hueco. ¿Vale? Y lo primero que voy a decir es, bueno, pues este va a ser mi plano proyectante horizontal. Este es un pH segunda. ¿Vale? He cogido un plano proyectante horizontal, el que me ha parecido adecuado. Ahora lo que hago es pintarme el cono. Como yo sé que el cono tiene que tener 45 grados de semiángulo, pues lo que hago es cojo esta altura de acá, me la bajo para aquí y la bajo para acá. Y voy a aprovechar para pintar directamente la base del cono directamente, que va a ser esa circunferencia de ahí. ¿Vale? De tal manera que yo tengo aquí el cono pintado.
Tengo ahí las generatrices del cono y esta es la base del cono, que la voy a llamar C sub B como circunferencia de la base. Aquí tengo la proyección segunda de C sub B y aquí tengo la proyección prima de C sub B. Tengo determinado la base del cono. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar cuál es la intersección de la recta R con este plano proyectante. Esa intersección es este punto I. Fernando, preguntan por el chat que si puedes repetir cómo has sacado el cono. Vale, voy. Espérate, que lo que pasa es que no lo tenía abierto. Voy a ver si se ve la pregunta. Sí. ¿Puedo repetir cómo he sacado el cono? Sí. Fíjate que lo que voy a hacer es, voy a sacar un cono general. Yo lo que hago es, yo tengo aquí pintado mi eje del cono. Este es mi E segunda. Y tengo aquí, en algún lado, E'. Y tengo mi plano normal a ello, ¿vale? Bien sea con un par de cambios de plano o como sea, yo he llegado a esta situación de tal manera que tengo el plano, lo voy a llamar horizontal segunda, tengo el eje de cono y tengo el eje E. Y tengo ya un punto de paso que imaginemos que sea este ángulo, este punto A. Vale, pues lo único que tengo que hacer yo para determinar este cono es, en esta posición, yo estoy viendo el cono en verdadera magnitud. Yo veo el semiángulo del cono en verdadera magnitud. Y veo la base del cono como una circunferencia. Entonces, lo único que tengo que hacer es llevarme aquí mi ángulo alfa. ¿Vale? Si son 45 grados, pues es inmediato. Si son 30 o 60, también lo puedo hacer de manera más o menos sencilla. De manera general, yo lo que hago es me llevo ahí mi ángulo alfa. Al determinar ese ángulo alfa, yo tengo aquí cuál es el radio de la base del cono. Y entonces simplemente me llevo ese radio a la otra proyección. Insisto, esto solamente lo puedo hacer cuando yo tengo el cono en esta posición favorable, cuando yo tengo la recta E de punta. ¿Vale? Y fijaros también que si la condición angular, en vez de dármela con respecto a este eje, me la hubieran dado con respecto al plano pi sub h, pues entonces lo que tendría que haberme llevado es este beta, de tal manera que beta más alfa son 90 grados. ¿Vale? De una manera o de la otra, yo puedo determinar ahí mi cono. Como en este caso el alfa que me están diciendo son 45 grados, pues tengo la suerte de que esto es lo mismo, estos son 45 y estos son 45. ¿Vale? Venga, entonces, lo que decíamos, yo ya tengo el cono generado, tengo esa recta R y ahora lo que digo es vamos a... Y la circunferencia tiene, o sea, tú la pones siempre desde el punto donde está de punta, ¿no? Claro, tú al final lo que tienes es que tienes tu eje colocado de punta y entonces al ver este eje colocado de punta, tu cono lo ves como la circunferencia. La base la ves en verdadera magnitud. Si tú estás en cualquier otra posición que no sea esa, tú el cono lo ves en una posición que no es favorable, ¿vale? Si yo oculto esto. Tú fíjate que en cualquier otra posición, tú la base del cono, la intersección del cono con tu plano de la condición angular o la normal a la condición angular, lo ves como una elipse y no puedes trabajar con ella de manera sencilla. Sin embargo, si lo miras desde arriba, entonces lo estás viendo como una circunferencia porque lo estás viendo en verdadera magnitud, porque estás viendo este eje normal. Que lo tengo aquí. Entonces, nosotros ya tenemos, no sé si había alguna pregunta extra que me he perdido. No, vale. Sí, he bajado yo el volumen un segundo, no ha pasado nada más. Lo que estábamos determinando es la otra proyección de I. Si nosotros sacamos la otra proyección de I, yo ya tengo ahí I' que se corresponde con ese I segunda. Yo ya puedo determinar desde este punto I' las dos rectas que son tangentes a C sub B y eso me permite terminar de definir mi problema solución. Venga, pues lo hacemos en un momentito. Lo primero que tenemos que hacer para determinar las dos tangentes es no ser ñapas, hacer las cosas bien, es decir, vamos a hacer un arco capaz. Cogemos aquí y digo, pues más o menos. Efectivamente, ¿qué precisión tengo? Que el punto B está prácticamente en el punto medio. Sí, funciona.
tenemos este arco capaz de 90 grados y por lo tanto eso nos determina ya directamente este punto de aquí, T sub 1, y este punto de aquí, T sub 2. Con lo cual yo ya tengo definido las dos rectas que son tangentes a la circunferencia y por lo tanto tendré mis dos planos soluciones. Tendré aquí esta recta S sub 1, esta recta S sub 2 y lo que digo es que mi plano solución pi sub 1 es igual a la recta R más S sub 1, mientras que mi solución pi sub 2 será igual a la recta R más S sub 2. ¿Vale? ¿Visto la idea? ¿Alguna duda con este problema? Vale, pues si no hay ninguna duda, pasaríamos a lo siguiente. Fijaros que este es el problema más sencillote que podemos tener. Es un problema en el que me dan la recta definida por dos puntos, o sea, el plano me dan definido por 2 puntos y una condición angular. Lo único que tengo que hacer es terminar de sacar esa condición angular. Fijaros que aquí yo tengo directamente determinadas las rectas de máxima condición angular de mi plano. Primera cuestión, tenemos que terminar el problema. Esto es E sub 1 segunda y esto es E sub 2 segunda. Es decir, las otras dos rectas que nosotros tenemos ahí, su proyección segunda tiene que coincidir con el plano horizontal que hemos cogido como referencia. Y fijaros que yo también conozco directamente las rectas de máxima condición angular de ambos planos. Ese será M sub 1 y ese será M sub 2. Si yo me subo los puntos T sub 1 arriba, tengo T sub 1', T sub 2', me los subo arriba y ya tengo la otra, a ver, más o menos, según la dirección de proyección, si lo he hecho medio bien, tengo aquí T sub 1 segunda y tengo T sub 2 segunda. Fijaros que el plano ya estaba definido. Una vez que yo tengo el plano definido por R y por S sub 1 o S sub 2, pues el problema está acabado. Pero bueno, siempre puedo dejar aquí esta M sub 1 segunda y esta M sub 2 segunda, perdón. M sub 2 segunda, que está por la parte de atrás, y estas son rectas de máxima condición angular. Es decir, puedo plantearlas así. Y yo podría haber dado la solución por la recta de máxima condición angular. Normalmente en el enunciado me darán algún tipo de pista sobre qué quieren que utilice para definir la solución. ¿Alguna duda con respecto a este? Bueno, pues si no hay más dudas, vamos a hacer el SR54, que es exactamente igual que el que acabamos de hacer. La única cuestión es que por algún motivo algunos de mis compañeros consideran que estos problemas quedan más claros si tienes el plano inscrito en un cubo y además te piden la intersección con el cubo. A mí no me parece que quede más claro. La mayor parte de las veces que he preguntado a los alumnos no les queda más claro, pero bueno, la mayor parte de los problemas de angularidad están colocados así. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es, me están pidiendo, fijaros que es exactamente el mismo problema, me están dando una recta AB, esa es el equivalente a la recta R que teníamos antes, ¿vale? Esta es la recta R que teníamos antes. Esa recta en el espacio, y lo que me están pidiendo es que termine de definir el plano con una recta S. Esa recta S la había colocado en azul, pues esa recta S va a ser, por ejemplo, esta de aquí arriba. Entonces me están pidiendo que define esa recta S a base de definir S.3. ¿Qué pasa? Pues que en este caso el plano horizontal que vamos a coger para trabajar va a ser este plano de aquí arriba. Ese va a ser el plano horizontal que vamos a trabajar. En vez de poner el cono, por así decirlo, con el vértice arriba y apoyado en el suelo, vamos a coger el cono con el vértice abajo
y la base hacia la parte de arriba. Entonces, en este caso, primera cosa que me tengo que fijar, me están pidiendo que quieren que forme 60 grados con el plano horizontal y lo que os digo, voy a coger el plano horizontal de arriba. Entonces, si a mí me piden que forme 60 grados con el plano horizontal, lo que sé yo es que tiene que formar 30 grados con este eje de aquí. Tenemos este eje E lo estamos viendo aquí. Este es E segunda y este es E'. Voy a utilizar ese eje de ahí. Y lo que me están diciendo es que me están pidiendo algo que forme 60 grados. De tal manera, 60 grados con el plano, 30 grados con E. De tal manera que cuando yo pinte el cono, aquí, en esta cara que se verá en verdadera magnitud, este ángulo de aquí tendrá que ser 60 y este ángulo de aquí tendrá que ser 30 grados. ¿Vale? Pues venga, cogemos el compás, determinamos ese ángulo de ahí. Casi llego. Una pregunta, Fernando. ¿En la proyección de la segunda, E no se vería como una recta de punta? Fíjate que cuando tú tienes esta recta E, la estás mirando desde aquí y entonces E está colocado así, de tal manera que pasa por A segunda y tiene B segunda colocado por detrás. Donde se ve de puntas en la proyección de las primas. Sí, sí, Vale. perdón, me había equivocado, gracias. ¿Vale? Porque la recta, el eje que estamos diciendo es esta recta de acá. Entonces, lo que he hecho aquí es llevarme esta bisectriz de este ángulo y yo tengo aquí directamente esta recta que forma 30 grados. Este ángulo son 30 y este ángulo son 60. ¿Se ha visto lo que he hecho ahí o lo repito otra vez en el lateral como figura de análisis? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, lo que yo he hecho es decir, bueno, pues primero me lo he llevado en la vista que no es. Problemas de hacer cosas a boli. Lo voy a hacer en la vista de arriba, que es donde tendría que haberlo hecho esto, y os olvidáis de esto de aquí. Sí, al final hasta parece que lo he hecho a posta. Vale, lo que he hecho para poder determinar esos 30 grados es decir, bueno, pues si yo hago un triángulo equilátero y hago la bisectriz de ese triángulo equilátero, yo tengo directamente los 30 grados que quiero. Entonces, cojo ahí sobre A segunda, me llevo este arquito, sobre este punto que es donde yo quiero tener E, me llevo este arco de aquí y desde esta intersección que yo tengo aquí me llevo este arco de acá. ¿Vale? Lo que he hecho ahí muy rápidamente es coger este triángulo equilátero de aquí que forma 60 y hacerme esto que es la bisectriz de este ángulo de 60. Fijaros que esto es coger el compás 3 veces, es una construcción más o menos fácil de hacer y puedo determinar ahí este 30 de acá y este 60 de acá, que era lo que tenía que hacer. Esto nos podemos olvidar de ello, que no lo teníamos que haber hecho. ¿Visto? Marta, ¿visto ya? ¿La medida has cogido una cualquiera? Una cualquiera. Fíjate que tú lo único que estás haciendo es coger un triángulo equilátero, el que te dé la gana, y asegurando de que te llevas la misma medida, bisecas ese triángulo equilátero. Y de esa manera te llevas tres. Lo voy a hacer aparte aquí en una hoja de cómo se calculan 30 grados con el compás de manera sencilla. Imaginaros que yo tengo esta recta R y lo que quiero es ver algo porque no me queda dentro del cuadro. Lo podrías haber hecho con escuadra y cartabón, ¿no? Sí. También, sí, lo que pasa es que es más preciso, sobre todo porque no me he traído cartabón de la escuela, así que no tengo cartabón. No lo puedo hacer de otra forma. Pero en general, a mí me gusta hacerlo así porque me parece más preciso, pero lo puedes hacer como quieras. Lo que haces es, coges un punto el que sea, te llevas una longitud arbitraria desde este punto. Desde este punto de aquí, le vamos a poner nombre a las cosas, coges este punto 1. Esta longitud es L sub 0, que es arbitraria. Esto te determina este punto 2. Con esa misma longitud te determinas este punto 3 y con esa misma longitud, importante que sea con la misma longitud,
con esa misma longitud, te llevas este ángulo para acá, o sea, esta distancia para acá y esta distancia para acá, y te obtienes este punto de aquí, 4. Pues entonces esta recta te forma directamente aquí 30 grados. Porque lo que has hecho ha sido coger esta recta que forma 60, porque es un triángulo equilátero. Fíjate que aquí tienes tu triángulo equilátero. Este ángulo son 60, igual que este son 60, igual que este son 60. Y luego lo que has hecho es hacer una bisectriz de ese ángulo. ¿Vale? No, la trisección del ángulo no es un problema que se pueda resolver con regla y compás. Ese es uno de los problemas clásicos de la antigüedad. Así que no puedes dividir por 3. Venga, me alegro que ya lo veas. Entonces, una vez tenemos este problema, ya hemos determinado ese ángulo de 30 y, por lo tanto, hemos determinado este segmento de aquí, lo voy a pintar en rosa, que es el radio de la base. Tenemos ahí ese radio R. Pues cogemos ese segmento, que es este radio R, y nos lo llevamos a la otra proyección para tener la base del cono. Que la base, insisto, ahora está colocada en el techo, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces cogemos esa magnitud de aquí y desde el punto E de punta tenemos la base del cono en verdadera magnitud. Ahora, lo único que tenemos que hacer es determinar la tangente desde este punto B a esa base del cono. Pues volvemos a coger el compás, hacemos el punto medio del segmento AB, que en realidad me debería quedar por aquí, si no me equivoco, por aquello de los senos y los cosenos. Pues no me queda por aquí, no sé qué estoy hablando. Esto por aquí. Más o menos. Tengo mi arco capaz de 90 grados y eso me permite determinarme esta recta de aquí. Tengo este punto de tangencia, T', que yo me podría subir arriba, este punto 3', y tengo la recta S' que me estaban pidiendo. ¿El arco capaz desde dónde le has sacado? Lo que tú estás intentando hacer es, fíjate que exactamente igual que antes, nosotros estamos sacando la tangente desde el punto de intersección de la recta con el plano horizontal a la base de la circunferencia. Pues aquí estamos haciendo lo mismo. Tenemos nuestro plano horizontal, que aquí lo estamos viendo aquí. Este es el plano horizontal segunda. La intersección de mi recta R con el plano horizontal es el propio punto B y lo que estamos intentando es sacar la tangente desde el punto B a esta circunferencia que nosotros tenemos aquí. Entonces hacemos el arco capaz entre B y el centro de la circunferencia que está en A. Y eso me da ese punto de tangencia y ese punto 3. ¿Listo? Ok, gracias. Entonces yo ahora puedo subirme ese punto 3. Aquí arriba tengo el punto 3 segunda y puedo terminar de completar mi solución con la frontal de plano que tenemos ahí, que será esta recta de acá, la recta A3. Fijaros que la recta A3 no forma 30 grados con el eje. La única recta que forma 30 grados es la recta de máxima condición angular, que es la que va entre A y T. Esa recta por aquí sí que formará los 60 grados con el plano de arriba o los 30 grados con el eje. Esta otra recta es otra recta cualquiera del plano que forma un ángulo mayor. Entonces, cuidado con esa tendencia. Uno de los errores más comunes en un problema de examen de este es alguien que simplemente pincha esta recta
genera esta recta que está a 30 grados y 60 y dice, pues el punto 3 es este. No, el punto 3 es este otro porque necesitas que el plano sea tangente al cono. ¿Alguna pregunta adicional con esto? ¿Podría repetir, Fernando, cómo has sacado lo del punto 3? Sí, a ver, repito. El punto 3 es una vez, ¿has visto bien cómo tienes la recta ya S determinada? Exactamente igual que la determinamos aquí. Sí, eso sí. Vale, pues una vez tú tienes tu recta S, tú lo que dices es que ahora lo que tienes es un problema de determinar la intersección entre un plano que tienes definido por R y por S con el cubo este que tú tienes aquí. Entonces tú coges y dices, esta recta S es una horizontal de plano en la parte de aquí arriba. La intersección con la arista esta de aquí adelante, esa arista que tenemos aquí y aquí, será este punto de aquí que yo denomino 3. Entonces lo que hago es cojo este punto 3, me lo subo aquí arriba y de esa manera ya tengo la recta S que va entre 3 y B, la recta R que va entre A y B y la frontal de plano que no le he puesto nombre que va entre A y 3. ¿Listo? Vale, sí. Gracias. Perfecto. Y el radio que has cogido para hacer la circunferencia abajo es R. ¿La verde o la rosa? La rosa. La rosa tiene radio R. O sea, lo que nosotros hemos dicho es, si yo he determinado este triángulo en verdadera magnitud, de tal manera que uno de los catetos sea esta diferencia de alturas, pues entonces el otro cateto va a ser el radio que tiene la base del cono. ¿Vale? Perfecto, gracias. ¿Visto ahí? Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente es exactamente el mismo problema, pero colocado en una posición particular. En este caso, fijaros que a mí lo que me están diciendo es que tengo esa recta AB, que es una horizontal de plano, y me están dando que el plano que me están pidiendo es este plano de aquí, AB3. Entonces, este problema lo podemos resolver exactamente de la misma forma, sin pararse a pensar de ninguna manera y simplemente sacar la solución. ¿Qué pasa? Que este problema tiene una particularidad y es que tengo un par de cosillas que hacen que me simplifiquen el problema de manera considerable. Primera cuestión, fijaros que la recta AB es directamente una horizontal de plano. Esta recta de aquí es una horizontal de plano que yo aquí estoy viendo como H y yo aquí estoy viendo como H. ¿Vale? Tengo aquí H', H segunda. Mi recta AB ya es directamente una horizontal de plano. Entonces yo puedo decir directamente que la recta de máxima pendiente de ese plano va a ser directamente una perpendicular a H. ¿Vale? Porque la recta ya es una horizontal. Normalmente yo esto no lo puedo hacer porque cuando a mí me dan la recta AB, como es el caso de aquí arriba, esta recta AB es una recta cualquiera. Si la recta AB es directamente una horizontal de plano, yo puedo determinar directamente que la recta de máxima pendiente, voy a hacer la que pase por el punto 3, va a ser esa recta de allá. Sin necesidad de hacer nada más, soy capaz de determinar esa proyección prima de la recta de máxima pendiente. ¿Vale? Y ahora, como el ángulo que me están pidiendo son 45 grados, este triángulo que yo tengo aquí, esta magnitud, que es la diferencia de primas, va a ser exactamente igual que la diferencia de cotas que va a tener el punto 3. Entonces, te puedes llevar directamente esa solución. Esta solución que estoy haciendo ahora es una solución para un caso muy particular que yo puedo simplificarme la existencia y llegar y decir, bueno, pues yo cojo esta magnitud de aquí, me la bajo para acá y yo ya tengo ahí el punto 3. Porque sé que el triángulo que yo tengo ahí con M, yo voy a tener un triángulo que va a estar formado por esta recta de máxima pendiente, esta recta de máxima pendiente en el espacio, esta magnitud M' y esta magnitud que es el incremento de H entre 3 y el incremento de Z, mejor dicho, entre 3 y B. Y como estos son 45 grados,
pues directamente M' es igual a este incremento de H. ¿Vale? Es una manera extremadamente simplificada de resolver este problema. Directamente, si te das cuenta de esto, puedes resolver ese problema sin necesidad de hacer nada más. ¿Os parece que lo hagamos de manera normal, sin darnos cuenta de esto primero? ¿No hay preferencias al respecto? ¿Lo damos por hecho y pasamos al siguiente? No te Haz olvides la de la proyección recta auxiliar. a segunda, 3/2, ¿eh? Sí, o sea, efectivamente. Luego tendríamos que terminar de resolver el problema en el que tenemos que coger nuestra recta A3, que no la habíamos pintado, y tendríamos técnicamente que pintar esto de aquí, y esto de aquí, y esto de aquí. Mi intersección serían esas tres rectas que yo tengo ahí. ¿Había dicho alguien más Haz algo? la proyección auxiliar en un plano vertical de esa recta horizontal. ¿Que la proyección qué? Sobre un plano vertical, manteniendo la proyección horizontal, haz que la recta B pase a ser de punta y ves el plano proyectante. También. Con lo cual efectivamente. generalizas para cualquier ángulo. Esto también lo podríamos haber hecho simplemente, efectivamente, con una proyección auxiliar. Si yo... Uy, va, lo que pasa es que no... Bueno, mira qué gracioso. Si yo cojo este plano proyectante que contiene AB o directamente esta recta horizontal, decido colocarla de punta, pues me vengo para acá, me llevo esto hasta acá y digo, venga, este va a ser mi H cuarta, que va a contener inmediatamente A cuarta y a B cuarta. ¿Vale? El plano horizontal de referencia que yo estaba teniendo, que es este plano pi sub h, segunda, aquí se va a ver como este plano de acá pi sub h cuarta. Todos los puntos del plano tienen la misma proyección. Pero lo importante es que ya tenemos aquí nuestra recta colocada de punta. Ahora yo puedo pintar directamente el cono. Tengo el eje del cono, que estará colocado aquí. Este será el eje del cono cuarta. Y puedo terminar de pintar el resto del cubo, que al final pues me lo tengo que llevar según la dirección de proyección. Yo lo pensaba hacer de otra manera, pero bueno, también es tan buena manera como cualquier otra. Cojo esta dirección de proyección y digo, vale, pues el cubo estará por aquí. Lo voy a montar todo, pero la vida es así de dura. Y lo único que me tengo que llevar es esta diferencia de alturas, que no es una medida entera, sino es 3,2 por algún motivo. Pues bueno, me la llevo. 3,2. 3,2. ¿Me he medido bien? No. Sí. 3,2. 3,2. Hasta aquí. Y más o menos he conseguido que no me entre demasiado, que no me pise demasiado la otra proyección. Bueno, ya tenemos el cubo visto de lado y lo que estamos diciendo ahí es que, bueno, pues ya tenemos podemos colocar ahí nuestro cono que también lo podríamos haber colocado aquí, pero bueno, aquí se ve más cómodo. Y entonces este cono tiene esta altura de acá. Tenemos el cono, que esta es la base y esta es la base del cono, y el plano que nos están pidiendo en esta proyección se ve directamente proyectante. Este plano de aquí, me habían dicho que lo llamara de alguna manera, no, se ve proyectante y nosotros tenemos aquí este punto 3 cuarta, directamente colocado. Si medimos esta diferencia de alturas, debería quedarme la misma que esta diferencia de alturas, porque para que esto sean 45 grados, aquí son 45, aquí son 45, aquí son 45, entonces esta magnitud tiene que ser igual que esta magnitud de acá. ¿Vale? Otra manera de verlo, si yo tengo la recta es una horizontal y me la puedo colocar de punta, pues directamente puedo resolver el problema. Lo voy a hacer de una tercera manera,
Y fijaros que aquí me daba igual qué ángulo tuviera, aunque no fuera 45, que lo único que hago es digo, bueno, pues si tengo la recta de punta y al mismo tiempo tengo el plano que contiene de la condición angular proyectante, pues puedo directamente trabajar con ver ahí ese ángulo en verdadera magnitud. ¿Cómo haríamos este problema pensándolo exactamente igual que aquí? ¿Vale? Este problema, si lo pensamos exactamente igual que aquí, nosotros lo que nos están dando es que yo tengo aquí un punto A segunda y B segunda. Me voy a olvidar de momento del cubo y simplemente voy a pensar en el problema. Me dan esos, no, al revés, tiene que estar a la misma altura. Tengo A segunda y B segunda y ahora me dan por aquí abajo A' y B'. Y me están pidiendo otra vez más un plano pi que forme 45 grados con la horizontal, con el plano horizontal. ¿Vale? Pues nosotros podemos hacer exactamente la misma solución que hemos hecho antes. Nosotros podemos decir, bueno, pues tenemos esta horizontal de plano, H segunda y H', que pertenece a mi plano solución. Y ahora lo que hago es lo mismo de antes. Cojo uno de los puntos de paso que ya conozco, que es el punto A. A ver si me caben las dos cosas. Cojo uno de los puntos de paso que yo conozco, que es el punto A, y me dibujo el cono sobre ese punto y cojo un plano de la base a la distancia que yo quiera. Pues si tengo el cubito, pues ya no lo hago a la distancia que yo quiera, lo hago a la distancia del suelo. Pero lo hago así. Entonces yo lo que voy a decir es, venga, voy a coger esa horizontal coincide con mi plano horizontal. Y lo que voy a decir es, bueno, pues este va a ser el eje de mi cono. Este va a ser el eje de mi cono, segunda, que aquí va a estar colocado como E'. Y lo que vamos a hacer es, vamos a coger un plano horizontal, que ahora va a ser el plano del suelo. Le voy a colocar aquí como el plano del suelo, segunda. Y ahora termino de dibujar mi cono de la misma manera que hacíamos antes. Como son 45 grados, estoy utilizando 45 grados que es más sencillo, pero bueno, lo mismo me vale para cualquier otro ángulo. Determino cuál es el radio de la base del cono y un poquito menos, ahí, y tengo el cono dibujado al completo. Lo voy a pintar aquí y lo voy a pintar aquí. Entonces tengo aquí el cono pintado. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir exactamente el mismo proceso de resolución que hacíamos arriba. Aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Aquí lo que hacíamos es decir, bueno, pues yo cojo mi recta R, que ahora es una horizontal, y determino cuál es la intersección con el plano de la base. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la intersección de esta horizontal con este plano de la base? Pues es un punto I que está en el infinito. Yo tendré un punto I, segunda, en el infinito, para allá. Y ese punto I segunda en el infinito para allá se corresponderá con un punto I' en el infinito para allá, en la dirección de la horizontal. ¿Cuáles son las tangentes a la base del cono desde esa dirección en el infinito? Pues es más sencillo todavía. Lo único que tengo que hacer es, cojo esta dirección, cojo esta perpendicular, y esto me permite determinar, pues en marrón, por ejemplo, este punto de aquí, T2, y este punto de aquí, T1. Y tenemos el problema resuelto de la misma manera que antes. ¿Que el punto de intersección de esta horizontal se me va al infinito? Bueno, pues no pasa nada. No tengo ningún problema. Yo tengo otra vez una recta de máxima pendiente 1 y una recta de máxima pendiente 2. Puedo determinar las proyecciones segundas de todas esas cosas. Aquí tengo T1 segunda, tengo T2 segunda y tengo las rectas de máxima pendiente, M2 segunda y M' segunda. Os tengo que dejar ya por aquí.